¿Podemos seguir así? Bueno, nos jugamos a la máxima. ¿Cuál es el argumento para designar por decreto de necesidad simple a García Mansilla y a Ariel Lijo? Bueno, la decisión es que el gobierno, ni bien comenzó su mandato, el presidente de la Nación, que es su atribución únicamente del presidente, envió dos candidatos, al doctor Lijo y al doctor García Mansilla. Ellos pasaron todas las pruebas que tenían que pasar, la audiencia, todos los mecanismos de apoyos o de rechazos que los candidatos pueden tener, y los pliegos estaban listos para tratarse. Ya desde el 20 de mayo los pliegos, después de haber pasado todo ese proceso, estaban listos para ser tratados. Desde el 20 de mayo el gobierno pidió insistentemente el tratamiento de esos pliegos, el presidente de la Nación. La Corte estaba funcionando con 4 miembros y se sabía que uno iba a terminar su mandato por cumplir 75 años a fin de año. Es decir, que la Corte necesitaba más fortaleza institucional con sus 5 miembros. En ese tiempo no se trató nunca el pliego, es decir, ni siquiera se puede tratar a favor o en contra, ni se aprobó ni se rechazó, después de haber pasado por todas las instancias. Luego, no solamente se hizo eso, sino que se mandó a extraordinarias nuevamente la posibilidad del tratamiento. ¿Qué pasó? Finalmente nunca se trató. En consecuencia, lo que termina sucediendo es que el gobierno no puede pasar un año más con una corte de 3 miembros que puede tener un problema, cualquiera de esos miembros puede tener una situación en la que no esté en condiciones de poder ejercer su función. Y la Corte va a quedar así porque en esta circunstancia, llevándolo al extremo, podríamos llegar a una Corte con 0 miembros. Con 0 miembros si el Congreso, en esta pasividad, a propósito, en esta pasividad cómplice, sigue sin nombrar jueces. Ahora, ministra, ¿qué hace el presidente? Ejerce su autoridad. La autoridad que no la saca, como dicen algunos, de una monarquía. La saca de la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional Argentina dice que si un miembro de la Corte no es elegido de acuerdo a la forma en que tiene que ser elegido, es decir, por los 2/3 del Senado de la Nación, entonces el presidente de la Nación podrá nombrarlo en comisión es un nombramiento en comisión por el tiempo que dure la legislatura. Es decir, en este caso, hasta el 30 de noviembre. Esa es letra de la Constitución. Los que están diciendo que el presidente se excede en sus atribuciones, que el presidente es un monarca, no conocen nuestra Constitución Nacional, no la han leído. Usted imagínese, en un año como el que estamos viviendo, donde tenemos que tratar temas de enorme importancia para el país, los temas de la deuda, los temas que hacen a la seguridad pública, el acuerdo con el fondo, ¿no? A circunstancias que puedan tratarse de nuestra economía, de la desregulación, de las privatizaciones, los temas que van a llegar a la Corte. Y tener una Corte que está con pocos miembros, enclenque, no tener la robustez institucional que tenemos que tener. Entiendo. El presidente dijo, yo prefiero utilizar el mecanismo que me otorga la Constitución y en 9 meses esperar que de una vez por todas el Senado de la Nación hable. Ahora, el Senado se quedó mudo durante un año. Bueno, eso era lo que le iba a preguntar precisamente. Usted lo que dice es lo que viene diciendo el presidente, me parece, ¿no? Se agotaron todas las instancias legislativas, el que está en falta es el Senado, no el Poder Ejecutivo. ¿Esa es su lectura? Y si el Poder Ejecutivo lo primero que hizo fue el presidente de la Nación, porque es una atribución del presidente de la Nación, mandó 2 candidatos. Los candidatos fueron al Senado, hicieron todo lo que tenían que hacer, pasaron sus audiencias, tuvieron la posibilidad
las organizaciones, los ciudadanos pudieron opinar a favor y en contra. Luego tenía que ser tratado por los senadores. Los senadores se callaron la boca, hicieron silencio. Pero perdón, ni siquiera ministra, lo pusieron sobre la mesa para decir estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Entonces, el presidente, en un momento en el que el país necesita esta solidez institucional, el presidente tiene que estar con una corte que si uno de los miembros se resfría, uno de los miembros tiene una enfermedad o una circunstancia determinada o un viaje o lo que sea, estamos con 2 miembros de la corte. Entiendo. Ahora, entonces, ministra, es una corte incompleta, una corte que no está, digamos, con las condiciones que necesitamos. ¿Podemos seguir así? Bueno, nos jugamos a la máxima, a utilizar el recurso constitucional. Por eso todos los que hablaron de que esto no es constitucional, que lean el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, y después el inciso 19 de la Constitución. Esto lo dice nuestra Constitución, lo votaron nuestros constituyentes, es lo que nos rige en nuestra vida institucional. Entonces, ministra, el presidente no se apartó 1 milímetro de la Constitución Nacional. Ahora, ministra, usted esperó un año esperó. Entiendo. Ministra, usted no se le escapará, porque es una dirigente política de muchos años, mucha experiencia, que a partir de esta decisión van a haber unas discusiones políticas, pero de mucha intensidad y de altísima temperatura. Ya parte de los senadores, parte del bloque de senadores que responden a la oposición, pero que son mayoría, han dicho que se lo van a voltear esto, que van a voltear las designaciones y que no van a poder asumir. No pueden porque es un decreto simple, punto 1. Punto 2, ¿por qué no se lo voltearon a Kirchner? ¿Por qué no lo hicieron con Alfonsín? ¿Por qué no lo hicieron con Macri? ¿Por qué con Javier Milei? ¿Por qué esa forma de intentar bloquear cualquier decisión que toma el presidente Milei? Fue un presidente elegido con las mismas condiciones en las que fue elegido Alfonsín, Kirchner o Macri. Pero Macri tuvo que volver. A ver. Les dieron la posibilidad. A este presidente no se la quieren dar, le quieren voltear todo. Entonces, a ver, seamos un poquito institucionales. La institucionalidad significa que si el presidente está utilizando un recurso constitucional, no puede venir un senador y decir, revuelo mi voto en el Senado para oponerme. ¿Por qué no hizo eso cuando tenía que votar por sí o por no estos 2 candidatos?